Vimos hace 2 semanas lo que eran otros procesos de refinería. En este caso vimos destilación, que es uno de los procesos que se realiza. Y hoy vamos a ver lo que es la fase de separación, que es craqueo térmico y craqueo catalítico. Entonces, siguiendo con el esquema, no vamos a ver todas las unidades en refinería por cuestiones de tiempo, ya se nos acaba un poco, ya quedan 3 semanas de clases. Y lo importante que queden es los conceptos, en este caso el concepto de destilación, que es un proceso de la separación, como dice la misma palabra, destilación. Viene el proceso de separación mecánica, que son craqueos, y luego la fase de reducción, que es también otra forma de tratar el crudo. Entonces cubrimos ahí esos 3 ítems que son separación, destilación, separación y reducción. Entonces hoy vamos a ver un poco lo que es craqueo térmico. Craqueo térmico, como su mismo nombre lo menciona, es básicamente el uso de la temperatura para romper esas moléculas, y viene con un concepto específico. Fue empleada por primera vez en el año 1869 por un señor llamado Peckham, y se entiende por cracking la ruptura o escisión o descomposición del hidrocarburo de alto peso molecular, como los contenidos en las fracciones de alto punto de ebullición del petróleo natural, en moléculas más pequeñas, de punto de ebullición más bajo, y más fácilmente volverlas combustible. Entonces, esta descomposición ya tiene lugar por el calentamiento del aceite pesado o crudo pesado a 300 grados centígrados aproximadamente, y a presiones de 2 a 8 atmósferas, son presiones altas. A esta ruptura o escisión o descomposición tiene lugar bajo la influencia de altas temperaturas, y por eso se le llama escisión térmica o pirólisis. También es posible influir catalíticamente el proceso de descomposición. Esto se habla de una craqueo, una escisión catalítica, o como los americanos le dicen, cateraking. Bueno, no sé si los americanos le dicen cateraking. Entonces aquí vemos una especie de esquema donde vamos a tener justamente lo que hace el craqueo térmico. Es justamente ese crudo pesado que vamos a tener. Debe empezar por aquí, por el calentador, por aquí, porque nuestro reactor y el regenerador es esta unidad que vemos aquí. Entonces por aquí debe entrar el petróleo va a lo que serían los reactores justamente combinan lo que sería el petróleo con el crudo, y el catalizador lo van inyectando también justamente para que haga la reacción, y esos vapores son los que vamos a obtener para lo que es el fraccionador. Si nuestro interés es procesar mucho más el gas que vamos a obtener de los reactores, ya entonces sería otro proceso, o volvemos a inyectar los líquidos a lo que serían los reactores nuevamente para producir mucho más vapores. Y de estos reactores voy a obtener unos líquidos. Esos líquidos van a ser unos líquidos muy pesados, tipo sólidos. Vamos a obtener incluso coque, que coque es un producto casi quemado del crudo. Pero como ven, hay presencia en todos los ciclos del señor calentador, o hornos, o intercambiadores de calor. En el fraccionador también voy a tener
las fases que vimos la semana pasada, cómo eran las fases dentro del fraccionador, donde voy a obtener crudo pesado obtenido de craqueo y elementos ligeros que ya irían justamente también a la zona de fraccionamiento. La parte de gas, de la parte de gas voy a obtener también una serie de líquidos, este separador que vemos aquí, y esos van a ser los componentes ligeros, resultado de todo mi proceso de craqueo. Aquí hay un video para ver o explicar un poco todo este proceso, que creo que se ve mejor en la compu, pero ya para que se escuche el video, aunque va a estar en inglés, voy a poner los subtítulos en español, traducir automáticamente, Spanish, y voy a silenciar mi micrófono para que se pueda escuchar. Listo, profe. In this video, you will learn about the process of cracking, how it is carried out, and why it is done. From our video on fractional distillation, you should know that crude oil is a mixture of hydrocarbons with different carbon chain lengths. Smaller hydrocarbons have a lower boiling point and are more volatile, making them easy to ignite and more useful as fuels. Larger hydrocarbons have a higher boiling point, are harder to ignite, therefore not as useful as fuels. We use a lot of fuels in our day-to-day lives, driving cars, aeroplanes, lorries, and even heating our homes. This means there is a very high demand for small chain hydrocarbons. However, after fractional distillation, we find that we have a large supply of long chain molecules. The process of cracking breaks down long chain alkanes into a smaller alkane and alkene molecule. This allows the supply of short chain hydrocarbons to meet the demand for them, as the longer chain alkanes are broken down into shorter alkanes and an alkene. The alkenes are also useful as these can be used in the manufacture of plastics. Here is an equation showing that C12H26 is broken down into octane and butene. There isn't a set way that these molecules are broken down. In fact, C12H26 could also be broken down into decane and ethene, or even butene, pentane, and propene, as these equations show. The large hydrocarbon is broken down in quite a random way. Just note that in each equation, of course, since we had 12 carbon atoms and 26 hydrogens going into the reaction, the same must come out. The process of cracking is carried out in one of two ways, either by thermal cracking using high temperature and pressure, or by catalytic cracking at low temperatures and pressures but using a catalyst. In thermal cracking, the large hydrocarbons are heated to temperatures up to 750 degrees C and a high pressure of 70 atmospheres. This high temperature and pressure breaks the bonds between carbon atoms to make smaller molecules. Catalytic cracking is the method used mostly in industry today. The large hydrocarbons are heated to around 500 degrees C and are passed over a zeolite catalyst. The catalysts chosen tend to break the bonds in the large hydrocarbons and make molecules of between 5 to 10 carbons in chain lengths, making them very useful in petrol. Now, at the end of this video tutorial, you should know that cracking is the process in which large alkanes are turned into smaller alkanes and an alkene molecule, and that there are two types of cracking: thermal cracking using high temperature and pressure, and catalytic cracking
which is the method preferred in industry as it uses lower temperature and pressure and produces more molecules that are useful in petrol. Bueno, mejor explicado que el video no pudo haber. Profe, no se le escucha muy bien. No se me... Ah, ya. Ahora sí, que tenía el micrófono desactivado. Entonces, ahora el video mejor explicado del proceso, mejor es justamente someter a esa molécula a muy altas temperaturas y presiones para que se rompa y se descomponga en unas moléculas mucho más pequeñas. Pero ese proceso no es solamente romper la molécula y ya, sino básicamente pasa por toda una serie de equipos para llegar justamente a ese grado de rompimiento donde va a ocurrir en los reactores, que es donde va a ocurrir la reacción de las moléculas. Pero antes de llegar hasta allí, obviamente hemos pasado ya por un proceso de destilación. Ese proceso de destilación me arrojó los componentes mucho más pesados hacia la línea donde vamos a tener justamente el proceso. Entonces viene aquí el calentador de crudo pesado. Este calentador va a entrar a la torre de reacción, va a salir entonces un componente ya que ha estado expuesto a la reacción de cracking, luego va a pasar a una torre de expansión y así sucesivamente para el fraccionador, donde voy a obtener los componentes de la torre de como una torre de destilación es un fraccionador. Y de ahí, nuevamente, los componentes más pesados los puedo reinyectar otra vez a lo que sería el reactor. En cada proceso yo puedo volver a iniciar lo que sería el ciclo. Entonces aquí ves que la flechita va hacia el fondo, aquí esta flechita va al fondo. Todas las flechitas que van al fondo es porque van a volver otra vez al proceso del reactor. Mientras que los elementos más livianos obviamente van a ir a lo que sería ya separación de gas, separación a gasolina. Y los componentes livianos, si yo quiero volverlos a pasar al reactor o ya llevarlos a la torre fraccionadora para obtener gasolinas y gases. Entonces es como un proceso iterativo, un proceso que se repite una y otra vez para obtener la mayor cantidad de componentes livianos de ese crudo. Entonces, originalmente el cracking se realizó térmicamente, pero el proceso catalítico casi por completo lo reemplazó porque la gasolina tiene más octanaje y se producen menos combustibles pesados y gases livianos con esta técnica que el craqueo térmico. Entonces, los gases ligeros producidos por craqueo catalítico contienen más oleofinas que las producidas por el calor. El proceso de craqueo produce carbono, que eso es el crudo como quemado, el coque, que permanece en el catalizador y disminuye rápidamente su actividad. Es por eso que debemos mantener la actividad del catalizador en un nivel útil y por eso es necesario regenerar el catalizador quemando este coque con aire y, por supuesto, extrayéndolo de nuestro reactor. Como resultado, el catalizador se mueve continuamente del reactor al regenerador y de vuelta al reactor. La reacción de craqueo es endotérmica y la reacción de regeneración es exotérmica. Endotérmica es que absorbe temperatura y exotérmica es que la libera. Las temperaturas promedios del reactor está en un rango de 900 a 1000 grados Fahrenheit o 480 a 540 grados centígrados, a diferencia del craqueo térmico que eran 700 grados centígrados.
con temperaturas de alimentación. El crudo va a llegar de 500 a 800 grados Fahrenheit, entre 260 y 425 grados centígrados, y el regenerador va a tener temperaturas de salida para el catalizador entre 650 y 815 grados centígrados. Entonces aquí al lado vemos una tabla que sería la comparación del método térmico versus el catalizador, el hecho por catalizador. Entonces podemos ver que la cantidad de propano, que sería CH3, sí, CH3, etano es CH2, propano es CH3. Cuando hago craqueo térmico voy a obtener 2.1 y 3.7 de propano, mientras que en craqueo catalítico voy a tener 1.3 y 2.2. Bueno, aquí no se ve tanto la diferencia debería verse. Por ejemplo, aquí obtengo menos butileno, cuando lo hago por craqueo catalítico que cuando lo hago por craqueo térmico que cuando lo hago por craqueo catalítico. Esto es en porcentaje en peso y esto es porcentaje en volumen. Entonces voy a obtener mucho más volumen cuando lo hago por craqueo catalítico que hacerlo por craqueo térmico. Y igualmente las gasolinas, el C5 Plus, voy a obtener mucho más volumen cuando lo hago por craqueo catalítico que por craqueo térmico. Y voy a obtener residuales, que es el coque, mientras que en craqueo catalítico no tengo el problema que presentaba el craqueo térmico. Entonces, esta es una medida de comparación de que el craqueo catalítico, por eso era que decía en el video que era preferible utilizar el craqueo catalítico que el térmico, porque yo obtenía valores livianos con mayor octanaje que cuando lo hacía por craqueo térmico. Incluso aquí hay unos oleofinas, sí, ligeras de crudo, mucho más que el que hubiese obtenido por el craqueo térmico. Entonces, como son los procesos que están de moda ahorita, el craqueo catalítico, entonces se pueden clasificar como unidades de lecho móvil o de lecho fluidizado. Hay varias modificaciones debajo de cada una de las clases, dependiendo del diseñador o constructor, pero dentro de una clase la operación es muy similar. Entonces, hay un proceso de craqueo catalítico llamado Thermafor, que es representativo de las unidades de lecho móvil, y el craqueador catalítico fluido, que es el FCC de las unidades de lecho fluidizado. Hay muy pocas unidades de TCC, esa de Thermafor, en funcionamiento. Más se escucha es el de fluido, craqueador catalítico fluidizado o de fluido, que es el FCC, que es lo más común que tú vas a escuchar en la industria. Entonces, las unidades de FCC, para no decir fluido catalítico craqueador catalítico fluidizado, voy a decir FCC, se ha hecho cargo del campo. Las unidades de FCC se pueden clasificar como de cama o unidades de craqueo ascendente, línea de transferencia, dependiendo de dónde esté la fracción mayor de la reacción de craqueo que ocurre. Entonces, estas son varias configuraciones. Esta es la más típica, donde el crudo sube a este reactor y justamente el catalizador va y se regenera aquí, en el otro recipiente. Entonces, voy a obtener, por supuesto, un crudo que va a salir en forma de gas y voy a tener justamente componentes que no van a formar gas, sino que van a salir otra vez hacia la línea en forma de líquidos. Cuando pasan por aquí, van otra vez a la zona del reactor y van y decantan aquí en forma de líquido. Y vuelven otra vez al reactor. Entonces, hay varias configuraciones en paralelo, en serie, una encima de la otra,
con un elemento enlazante entre el regenerador y el reactor, en el mismo bloque, pero con distintas vías. O sea, por aquí entra el crudo, por aquí sale lo que sería el catalizador con crudo a regenerarse. Este es el regenerador, como te comentaba, es una especie de equipo donde va a estar dentro estos se llaman ciclones, que son básicamente como aparatos donde por fuerza centrífuga los líquidos van a decantar hacia el fondo y los elementos más livianos van a ir hasta la parte superior. Es como una especie de mezclador, que ese movimiento hace que las partículas más pesadas caigan y las más livianas se eleven hacia el tope del equipo. Entonces este es un hidrociclón de dos etapas, es decir, voy a tener remoción de partículas aquí y remoción de partículas en este otro, hacia el fondo, donde va a estar justamente también el catalizador, la cama de fluido catalizado, y esta unión de crudo más el catalizador lo que me va a generar es justamente una salida donde voy a tener la salida del catalizador regenerado, es decir, ya sin los componentes que lo hacían menos eficiente. Y justamente lo que se busca es que ese crudo se vuelva gas y se vuelva hacia la parte de arriba del equipo. Entonces aquí vemos un flujograma del proceso de descomposición térmica catalítica fluida, FCC, que es justamente la entrada del crudo, la entrada del crudo hacia lo que sería el reactor, luego del reactor va a pasar a un despojador y luego del despojador va a pasar al regenerador. Del regenerador va a salir una cierta cantidad de gases y otra vez los componentes más pesados o líquidos vuelven otra vez al reactor. Del reactor también voy a obtener elementos más livianos hacia la torre de fraccionamiento y luego voy a obtener los productos gasolina y gas. Mientras que otra vez los elementos más pesados, liviano o pesado, van a volver a lo que sería el procedimiento. Aquí no dicen para dónde, pero me imagino que siguen el procedimiento. Y también voy a tener un proceso de destilado. En este caso estas cosas son adicionales, justamente pero el proceso en sí es este que te acabo de mencionar, el reactor y el regenerador. Este es otro esquema, igual, uno le pone más accesorios o menos accesorios dependiendo de las necesidades que tenga el cliente. Aquí había un video que me imagino que es de esto también. Ya. Stop. Voy a cerrar el micrófono para que se escuche el audio. Vale, profe. By consumers. There is not much demand for the longer chain high molecular weight hydrocarbons, but a large demand for those of lower molecular weight, for example, petrol. A process called cracking is used to produce more of the lower molecular weight hydrocarbons. This process breaks up the longer chains into smaller ones. There are many different industrial versions of cracking, but all rely on heating.
When heated, the particles move much more quickly, and their rapid movement causes carbon-carbon bonds to break. The major forms of cracking are thermal cracking, catalytic or CAT cracking, steam cracking, and hydrocracking. Because they differ in reaction conditions, the products of each type of cracking will vary. Most produce a mixture of saturated and unsaturated hydrocarbons. Thermal cracking is the simplest and oldest process. The mixture is heated to around 750 to 900 degrees Celsius at a pressure of 700 kilopascals. That is around 7 times atmospheric pressure. This process produces alkenes such as ethene and propene and leaves a heavy residue. The most effective process in creating lighter alkanes is called catalytic cracking. The long carbon bonds are broken by being heated to around 500 degrees Celsius in an oxygen-free environment in the presence of zeolite. This crystalline substance, made of aluminium, silicon, and oxygen, acts as a catalyst. A catalyst is a substance that speeds up a reaction or allows it to proceed at a lower temperature than would normally be required. During the process, the catalyst, usually in the form of a powder, is treated and reused over and over again. Catalytic cracking is the major source of hydrocarbons with 5 to 10 carbon atoms in the chain. The molecules most formed are the smaller alkanes used in petrol, such as propane, butane, pentane, hexane, heptane, and octane, the components of liquid petroleum gas. In hydrocracking, crude oil is heated at very high pressure, usually around 5,000 kilopascals, in the presence of hydrogen with a metallic catalyst such as platinum, nickel, or palladium. This process tends to produce saturated hydrocarbons such as shorter carbon chain alkanes, because it adds a hydrogen atom to alkenes and aromatic hydrocarbons. It is a major source of kerosene jet fuel, gasoline components, and LPG. In one method, thermal steam cracking, the hydrocarbon is diluted with steam and then briefly heated in a very hot furnace, around 850 degrees Celsius, without oxygen. The reaction is only allowed to take place very briefly. Light hydrocarbons break down to the lighter alkenes, including ethene, propene, and butene, which are useful for plastics manufacturing. Heavier hydrocarbons break down to some of these, but also give products rich in aromatic hydrocarbons and hydrocarbons suitable for inclusion in petrol or diesel. So today we're going to do C.2.2. We're going to compare catalytic cracking with thermal cracking and steam cracking. And cracking is basically, just like it sounds, you're breaking something down. And in this case, we're breaking down basically the long chain hydrocarbons that come from crude oil, and we're going to break them down into smaller molecules, which are more useful for some of our engines and some of our industrial processes. So what we're going to do is we're going to look at 3 different types of cracking, and we're going to start off with catalytic cracking, because that's the one that basically makes most of our sort of consumer end alkanes now. So here what we have is we start with a fairly long chain hydrocarbon. So here you can see it's 16 long. And through the process of catalytic cracking, we use a catalyst to break it down into an alkane and an alkene. And this is important. All of these cracking processes produce an alkene and an alkane. So when we produce our formulas, it doesn't have to be C8 in particular, as long as we're not losing any hydrogens or any carbons. So it could be something that was C5 and then something else that was C11. We're actually starting with these small chains. And again, if you look at the formulas here, you'll see that this one is an alkene and that one's an alkane.
Now, the difference really comes down here, or is very well illustrated in the temperature and pressure. So the first is the temperature. A catalyst, of course, allows a reaction to happen in an alternate pathway, which is always a lower energy pathway. So in this case, we need a lower temperature and a lower pressure, and that's going to save a lot of money in terms of inputs to make this process happen. But for thermal cracking, we'll produce the same thing, but we're going to have to use moderate temperatures and high pressures. Talked about is fission. So what happens here is basically the two electrons in this bond between the carbon and hydrogen go to the hydrogen. And I represent that with an arrow with two ends. And what that will mean is, since carbon lost the electron it was contributing to this bond, when the carbon has one less electron, it is thus then positive. Case on this carbon-carbon bond, it end up then on this, and they can still make one more bond, but they haven't bonded. Mechanism will be radicals react with each other to produce our alkanes and alkenes. Bueno, ya ahí el video ya se está poniendo muy denso. Entonces, ¿cómo? Un poquito. Sí. Entonces, esta es otra unidad. Como les comentaba, es básicamente a gusto de la refinería y dependiendo también de los productos que vayan a obtener de allí. Entonces, por ejemplo, lo que explicaba el video es que justamente yo puedo obtener de una molécula grande como un C10H22, que es el decano, puedo obtener productos como el eteno, el propeno y el pentano. Eteno y propeno son de cadenas dobles y el pentano sí es de cadena simple. Entonces, el eteno y el propeno son usados básicamente como materia prima para la realización de polietilenos y de polipropilenos, que son unos polímeros que usamos prácticamente para todo. De hecho, las tuberías PVC son polietileno. Y el pentano, que es usado también en la industria química. Entonces, como ven, estos productos son básicamente importantes obtenerlos a partir de una molécula tan grande que era el C10H22. Mediante temperatura y uso de un catalizador puedo obtener entonces C2H4, que es el eteno, C3H6, que es el propeno, y C5H12, que es el pentano. Como decía el video, puedo obtener entonces moléculas alquenos y alcanos. Entonces los alquenos serían el eteno y el propeno y el alcano el pentano. Pero ¿cómo lo hacen? Aquí es donde empieza la parte un poquito de química. Pero es para que conozcan, no es para que se aprendan, ay sí, porque la profe nos dio unas moléculas ahí para, no, el objetivo de este curso no es que ustedes salgan haciendo las reacciones y contando, para eso está la asignatura de química. Aquí lo que vamos a ver es qué es lo que hace ese reactor, porque ya vimos que es un reactor donde entra justamente el fluido, sale, está en contacto con el catalizador, pero no sabemos qué es lo que ocurre ahí. Entonces, lo que ocurre es una reacción química. Es una reacción química que justamente nos dice, si yo entro con parafina, voy a obtener una parafina y una oleofina, que es justamente el alcano más el alqueno. Si entro con un alquil nafteno, voy a salir con un nafteno más un alqueno. Si entro con un alquil aromático, voy a salir con un aromático y un alqueno.
Entonces, son condiciones que ya se establecen, ya se han hecho esos estudios químicos, ya saben que la reacción va a ser esa, porque justamente las moléculas que están entrando son esas. Entonces, por ejemplo, ellos aquí asumen para el octano, donde vamos a tener una cadena, donde vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Estos son enlaces dobles, por eso son 5. No, perdón. Es octano, perdón, octano. Estos carbonos, algunos de estos carbonos tienen algún, sí, son 8, son 8. 1, 2, 3, 4, 5, y tienen unos radicales libres allí, donde se van a enlazar justamente con el catalizador. El catalizador es otro elemento químico. El catalizador no es ni un celular, ni una cosa, es también otros elementos químicos. Entonces lo que busca justamente el craqueo térmico al iniciar la reacción es justamente que esa molécula que se ve tan bonita aquí, NS8H18, pase a ser un CH4 más un otro componente que va a tener un enlace doble, un alqueno de los carbonos y otro elemento que va a estar enlazado con esa molécula. Entonces, ese elemento enlazado con esa molécula, si lo vemos a nivel químico, va a ser el enlace doble más agua que se va a producir producto de esta reacción, más lo que les habían comentado ahí, que era aluminio y sílice, que era básicamente lo que llamaban zeolita. Aluminio, sílice y oxígeno es la composición química, es decir, que estos elementos que están aquí, estos elementos químicos van a buscar reaccionar con este H2O y con este radical libre que está por allí para dejar a la molécula solita, a la molécula de carbono. Entonces, esta es la secuencia de la reacción. Voy a obtener entonces estos productos, voy a tener un radical por allí esperando a ver a qué se le pega. Entonces, luego de eso voy a tener el alqueno, que va a ser este elemento con doble enlace, más un alcano, que es este de simple enlace. Rearreglando toda la estructura y poniendo en orden y estabilizando los iones de carbono, voy a tener entonces una molécula de mayor estabilidad, justamente para formar esos elementos que posteriormente voy a tener como cadenas más pequeñas. Entonces vean, este es el procedimiento, luego pasa por una estabilidad terciaria, secundaria y primaria, luego es la transferencia del ion hidrógeno a los componentes que estaban antes en el catalizador. Y como resultado voy a tener entonces IC4, que es butano, más C3, CH, con enlaces dobles y un radical por allí expuesto, que me imagino que es la oleofina en este caso. Entonces, es una forma de entender que el catalizador no es más que un elemento químico que va a entrar en el juego de la reacción de los carbonos para secuestrar justamente la cantidad de hidrógeno que no nos interesa que esté dentro de mi cadena y formar entonces elementos más estables como producto de esa reacción. Aquí tenemos otro video. Voy a cerrar mi micrófono. Este me gustó, aunque este no tiene traducción, pero para que escuchen, porque es como italiana, es una italiana, pero tiene unas palabras ahí parecidas al español, pero me gustó porque explica lo que pasa dentro del reactor, que eso no se ve. Básicamente, voy a cerrar el audio. Di cracking, per ottenere benzine ad alto numero di ottano da cariche idrocarburiche pesanti. L'unità di FCC si compone del reattore in alto e del rigeneratore.
La carica preriscaldata viene immessa nel Liquid Catalytic Cracking per ottenere benzine ad alto numero di ottano da cariche idrocarburiche pesanti. L'unità di FCC si compone del reattore in alto e del rigeneratore. La carica preriscaldata viene immessa nel reattore attraverso un tubo di adduzione chiamato riser. Qui incontra il catalizzatore proveniente dal rigeneratore che fornisce il calore necessario alla vaporizzazione e alle reazioni di cracking. Raggiunto il reattore, incontra un getto di vapore che strippa i residui idrocarburici dal catalizzatore. I gas prodotti fuoriescono attraverso i cicloni e vengono inviati al frazionamento. Il catalizzatore esausto, invece, si accumula sul fondo e fluisce per gravità al rigeneratore, alla base del quale dell'aria di combustione lo rigenera bruciando il coke che lo ricopre. I fumi di combustione fuoriescono dall'alto e il catalizzatore torna al riser chiudendo il ciclo. Entonces vean que justamente el crudo va a entrar. Profe, sigue sin escucharse. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Justamente ese reactor va a entrar va a entrar por la parte inferior del reactor. Voy a buscarlo aquí. Aquí que se ve mejor. Va a entrar por la parte inferior del reactor y justamente lo que va a hacer el reactor con el regenerador es enviar lo que sería ese catalizador que a medida que se va utilizando va perdiendo sus propiedades y tiene que ir a un proceso de regeneración para volverlo a poner en sus condiciones iniciales. Lo que pasa es que aquí no se ve tampoco, se ve mejor aquí. Aquí era parecido al del video. Entonces el crudo entra por aquí, sube hacia lo que sería el regenerador. Bueno, aquí sería el reactor, no el regenerador. Y en el reactor van a ocurrir la mezcla de lo que sería el catalizador y el crudo. Aquí está justamente la reacción química. Van a estar aquí los ciclones que lo que buscan es generarme mucho más gas que vaya hacia la línea. Y de esta línea va a salir entonces lo que sería un parte de crudo que no se logró vaporizar con el catalizador al regenerador, y aquí el regenerador justamente por procesos térmicos va a tratar de regenerar las propiedades del catalizador y vuelve otra vez el catalizador a la línea. Entonces aquí había una línea que volvía a ingresar el catalizador hacia el reactor. Ese crudo que estaba aquí en el regenerador, que formaba coque, porque como iba a estar expuesto a altas temperaturas, tenía que ser expulsado por el reactor para evitar que el catalizador no pueda seguir regenerándose. Bueno, eso era lo que tenía para hoy. ¿Alguna duda, pregunta acerca del tema? Lo que sí les quería comentar es que para el trabajo final de esta asignatura, ¿te acuerdas, Kevin, que hay un trabajo final, no? Sí, señora. Bueno, entonces era justamente las alternativas que hay para evitar la contaminación por polución, por los gases que salen del escape de nuestros carros, para evitar la contaminación en Bogotá y disminuir un poco cuáles eran las propuestas, cuáles eran las técnicas que se buscaban para
justamente disminuir desde la parte del combustible la contaminación. Entonces, acuérdate que ese proyecto es el proyecto final, es el que tiene nota y ya. Sí, profe, yo lo subí hace como 1 hora y media, casi 2 horas. Pues a que pues decía que el viernes a medianoche, pero no entendí que era a la medianoche, o sea, básicamente esta madrugada. Exacto. No, es que yo siempre pongo el plazo hasta las 23:55. O sea, hay plazo a entregarlo hasta hoy a las 23:55. Pero el, eso es solamente el anteproyecto. anteproyecto. El anteproyecto, Ok. exacto. Sí, sí, sí. Porque el proyecto es después. Es el proyecto final. Ok, profe, Bueno, una pregunta, entonces, y más o menos cuándo nos estaría enviando correcciones o cosas así para modificarle al proyecto como tal. bueno, este fin de semana tengo chance hasta el domingo para subir nota. Entonces, este fin de semana me pongo juiciosa a corregir. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, la semana que viene vamos a ver lo que sería reforma catalítica. Bueno, es como otro tipo de proceso que llevamos en la industria para obtener los combustibles y ya con eso cerraríamos lo que serían los procesos químicos que se llevan a cabo dentro de la refinería. El reformador y la alquilación e isomerización, Vale, profe. que son procesos de reducción de la molécula. Entonces, si no hay más preguntas, entonces nos vemos la semana que viene. Vale, profe. Bueno, chao, entonces nos vemos. Chao, Nelson. Chao, Kevin.